Les dije que el estudio de esta noche, queridos hermanos, se encuentra en el libro, en el libro de Génesis, en varios lugares. Pero el título es Cuando Dios llama a una persona, lo capacita. ¿Sabes, querido hermano? La capacitación sucede en todo orden de la vida. Toda persona que va a servir en alguna área de la actividad humana tiene que prepararse. Por ejemplo, en Perú, un médico se prepara 9 años antes de empezar a ejercer la medicina. En Argentina eran 7 años. En Ecuador, 6 años. No sé cuántos años es aquí en Colombia, pero el médico pasa largo tiempo preparándose. Igual sucede con aquel piloto del avión. Tiene que tener años de preparación teórica y también horas de vuelo práctica antes que él solo dirija un avión con pasajeros. Igual sucede en cualquier orden, cualquier profesión, sea abogado, arquitecto, ingeniero, sea maestro de escuela. Cuanto más se prepara, mejor ejercerá su profesión. Así también sucede en los deportes. Hay un tiempo de preparación, de sacrificio, de negaciones, antes de llegar a ser un campeón. Me encantaba cuando el doctor John Maxwell decía que los campeones no llegan a ser campeones en el ring. Ahí realmente son reconocidos como campeones, pero es en la preparación diaria que se hacen campeones. Queridos, así como en cualquier área de la actividad humana, así como en el deporte, así también sucede en el área espiritual. Cuando Dios llama a una persona, la prepara para la tarea que le va a encomendar. Cuando Dios llama a una persona, la lleva por un proceso de preparación. A veces es corto o a veces es largo, pero este tiempo de preparación no se puede obviar. El secreto de los hombres de Dios. Aquella persona que Dios usa está en su agenda diaria, en su preparación. Dios, por ejemplo, llamó a Moisés para ser libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo preparó por 40 años antes de empezar su tarea. Dios llamó a Pablo para ser apóstol a los gentiles y aun cuando él era un hombre muy preparado, queridos, él lo preparó por 3 años el Señor antes de empezar a predicar. ¿Qué más podemos decir? En la Biblia cada personaje pasó este tiempo de preparación. David, para ser rey de Israel, cuando era un niño Dios lo llamó, pero por un largo periodo lo capacitó. Jesús llamó a sus 12 discípulos y por 3 años los preparó antes de enviarlos a predicar. Pablo preparó a Timoteo por varios años antes de ponerlo en Filipos como pastor. Queridos, este proceso en la vida del hombre o la mujer de Dios que Dios usa es muy necesario, porque es en ese tiempo que Dios perfecciona el carácter. Es en ese tiempo que Dios trabaja en las áreas más vulnerables que tenemos y le proporciona las herramientas que va a necesitar cuando ejerza su ministerio. Es bueno mencionar que a diferencia de las otras actividades, cuando Dios llama a una persona para servirle, escuche bien esto, Dios tiene un plan hermoso para ella. ¿Sabes? Dios no improvisa. Él ya conoce de antemano a dónde te quiere llevar, en qué área te quiere usar. Mira, cuando Dios llamó a José, Dios pensaba en el gobernador de Egipto. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios pensaba en el gran libertador. Cuando Dios llamó a David, Dios pensaba en el rey de Israel. Cuando Dios llamó a Pablo, él pensaba en el predicador, el evangelista a los gentiles. Hermanos, cuando Dios los llamó a ellos, Dios tenía un plan. Solo se requiere la disposición de cada uno de nosotros para que el plan precioso que el Señor tiene se convierta en una realidad en tu vida. Se requiere disposición, decirle, Señor, aquí estás, prepárame, úsame como tú quieras, en el lugar donde tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Solo se requiere, hermanos queridos, disposición de cada uno de nosotros para que este plan se convierta en realidad. Se requiere al mismo tiempo paciencia.
Porque el Señor toma su tiempo. Y también se requiere estar dispuesto para que Dios trabaje en nuestras vidas. En este día, juntos vamos a estudiar la vida de José y cómo Dios lo capacitó por 13 años antes que fuera gobernador de Egipto. Me gustaría que viéramos en primer lugar que la palabra de Dios nos dice, y la historia de José se relata en Génesis del capítulo 37 al 41. En estos 4 capítulos está toda la historia de José. Y aunque después de eso hay muchos detalles que no se nombra de él hasta el capítulo 50 de Génesis. Podríamos decir mejor quizás que desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 se habla de este gran hombre de Dios. Lo que dice, mire, en Génesis 37:2. Dice que José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Dios llamó a José a los 17 años para ser gobernador de Egipto, aunque José no sabía para qué Dios lo llamaba. El mismo libro de Génesis, capítulo 37, del 5 al 11, nos relata que José soñó 2 sueños en aquel tiempo. Y estos sueños los contó a sus hermanos y a su padre. Dice el versículo 7, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 9, este es el otro sueño. Dice, y he aquí he soñado otro sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José tenía 11 hermanos. Su papá era el sol, la mamá la luna, y todos se inclinaban a él. A partir de ahí, hermanos, empezó Dios un proceso de preparación en la vida de José. Y por 13 años lo capacitó. Hay 3 áreas específicas en donde Dios capacitó a José. En primer lugar, lo capacitó en su propia casa, con sus padres, con sus hermanos. Y esto se encuentra en el capítulo 37 de Génesis, del versículo 4 al 28. La historia empieza diciendo que José era un hombre a quien su papá lo prefería. Era su hijo engreído. Dice el capítulo 37, versículo 4, que sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente porque el papá Jacob prefería a José. Por haber soñado también estos 2 sueños que les conté hace un ratito, de los manojos y de la luna y las estrellas, estos 2 sueños le causaron problemas a José. Y el versículo 8 del capítulo 37 de Génesis dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y el versículo 11 dice, sus hermanos le tenían envidia. En cierta oportunidad, cuando su padre le envió a José a llevar alimentos a sus hermanos que estaban con las ovejas pastando lejos de casa, dice la palabra en el versículo 18, y todo esto en el capítulo 37 de Génesis, que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Gracias a Dios, hermanos queridos, que Rubén, su hermano mayor, lo salvó y no lo mataron, sino que lo echaron en una cisterna que no tenía agua, para que se muera de hambre y de sed. Versículo 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Al ver que unos comerciantes venían por aquel lugar, su hermano Judá tuvo una idea y le dijo, ¿por qué no lo vendemos a José como esclavo? Ganamos dinero y al mismo tiempo le salvamos la vida. Y hicieron así. Versículo 28 dice que le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Me pregunto, queridos hermanos, ¿cómo se habrá sentido José al sentirse rechazado por sus propios hermanos? ¿Qué dolor le había producido en su corazón al saber que sus hermanos le aborrecían? Como dice la palabra, le tenían envidia. Lo quisieron matar y finalmente lo vendieron como si fuera un objeto. Lo vendieron como un esclavo. ¿Cómo podría haberse sentido el corazón de José
ante este maltrato de su familia. ¿Sabes, querido? Hay cosas que nos afectan y nos causan dolor, pero cuando son causados dentro de casa y por la familia, nos afectan más, nos duele más. Este proceso, queridos, no fue un solo día. Quizás tomó meses o años de sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo actuó José en este tiempo? ¿Sabes, hermano querido? En el fondo de esto, José estaba siendo moldeado por el Señor. El Señor estaba preparando a José. Él había permitido este tiempo para templar su carácter, afirmar su fe en Él, porque el lugar donde lo iba a poner requería de un hombre totalmente íntegro. Hermanos queridos, el segundo proceso de capacitación que tuvo José fue en su trabajo. Dice el capítulo 37 de Génesis, el versículo 39, que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, un general, un oficial de Faraón. Él era el capitán de la guardia y lo vendieron como esclavo a Potifar. Ahora el amo de José era Potifar. Y dice la palabra que al ver que Potifar estaba que Dios estaba con José, y todo lo que hacía lo hacía muy bien, y Dios lo bendecía, el versículo 4 dice que Potifar inmediatamente le hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En medio de esta circunstancia, la mano poderosa de Dios se hacía evidente y Dios prosperaba a lo que José hacía. El versículo 6 reafirma lo que dice el versículo 4 y dice que Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José. Con él administraba todo. Él no se preocupaba de nada, sino del pan que comía, dice el versículo 6. Hermanos queridos, al parecer la historia de José había dado un giro importante. Ya no estaba bajo el acoso y la maldad y la envidia de sus hermanos. Ahora estaba quizás en un lugar más tranquilo. Parecería que todo se había normalizado. Pero aquí empieza el siguiente proceso de capacitación en la vida de José. La parte final de este versículo 6 dice, una característica de José, quizás dos, pero de lo que él era como persona. Dice el versículo 6, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre atractivo, simpático. Entonces aquí viene el problema, porque la mujer de su amo, la mujer de Potifar, empezó un acoso sexual sobre él. El versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y comenzó a decirle, duerme conmigo, acuéstate conmigo. El versículo 10 dice más sobre esta historia, sobre este acoso. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, dice, la mujer usó un plan mucho más agresivo. Pero José se mantuvo fiel al Señor y fiel también a Potifar, quien le había encomendado todas las cosas. Él rechazó todas estas insinuaciones y le dijo a la mujer en el versículo 8 y versículo 9, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que está en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Oh, hermanos, qué hermosas palabras de este hombre. Él no hacía nada malo, no hacía con la esposa de Potifar, porque en primer lugar pecaría contra Dios, pero también pecaría con Potifar, quien le había encomendado y confiado en él en todas las cosas. La palabra sigue diciéndonos y cada vez la cosa se hacía más difícil para José. Dice la palabra que un día en el cual no había nadie en casa, la mujer lo tomó por la ropa y lo obligó a estar con ella. Y al verse en esta situación, José huyó, dejando parte de su ropa con ella. Y dice, al verse rechazada, la mujer se burlaba
lo calumnió a José. Dice el verso 14 al 20 que llamó a los de la casa y les dijo: miren, nos ha traído mi esposo, un hebreo, para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, pero yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y cuando vino Potifar a su casa, ella le habló las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, Potifar, las palabras que su mujer le hablaba, tomó a José y lo puso en la cárcel. Queridos, preguntó cómo se habrá sentido José, que por ser fiel a Dios y a su amo, ahora era calumniado y puesto en la cárcel injustamente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en una situación similar? Que por la fidelidad a Dios y a nuestros semejantes sufrimos injustamente. Y José seguía siendo fiel, queridos. Que él fue fiel y aceptó esta experiencia también que tuvo en su trabajo. Pero no solamente fueron estas dos experiencias. Imagino hasta aquí habían pasado ya muchos años, quizás 7, 8, 9 años, no lo sé. Pero vino este proceso de capacitación, el tercero, ya no fue entre su familia, ya no fue en su trabajo, ahora fue en la cárcel. Porque dice la palabra en el capítulo 39 de Génesis que él fue puesto en la cárcel. El capítulo 40 nos dice cuando él estaba en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que José halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y miren lo que sucedió. Capítulo 40, versículo 21 al 23 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué bendición, queridos hermanos, que aún en medio de la cárcel, Dios prosperaba a José. José era un hombre próspero, aun cuando estaba preso injustamente. Un día, el copero y el panadero del rey hicieron algo malo en su trabajo, y Faraón los envió a la cárcel. Una noche ambos tuvieron un sueño, y al día siguiente estaban tan preocupados, pensando en qué podría ser el significado de estos sueños. Se lo contaron a José, y con la ayuda de Dios, José los interpretó. Le dijo que el copero, después de 3 días, justo en el día de su cumpleaños, iba a ser restituido en su trabajo, pero que al panadero, después de 3 días, su cabeza iba a ser cortada. José, después de interpretar estos sueños, le dijo al copero, y está en el versículo 14 del capítulo 40, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel. José le estaba pidiendo al copero un favor, que interceda por él ante Faraón, porque injustamente se encontraba en la cárcel. Pero ¿saben una cosa, queridos? Como a veces pasa, una vez que el copero recibió la bendición y fue restituido, se olvidó de José. José sufrió una de las cosas que más afecta a un ser humano, y es la ingratitud de su amigo. Dice el versículo 23 del capítulo 40, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Como dije antes, queridos, todas estas experiencias que vivió José en su casa, lo que vivió en la casa de Potifar cuando él era el mayordomo, y lo que vivió en la cárcel, no fueron días, sino fueron 13 largos años. Dios estaba capacitando a José en medio de este tiempo. Hermanos, en medio de estas
que podríamos, entre comillas, llamar malas experiencias, ¿sabes? Hay una buena noticia. Y este es que cuando nosotros servimos a Dios y nos ponemos en su taller, nos dejamos moldear por Él, siempre hay un final feliz. Y nunca estamos solos en medio de este proceso. Lo hermoso de esta historia es que en todo este proceso, en casa de José, en el trabajo de José, aún en la cárcel, Dios estaba con José en todo este tiempo. Nunca lo abandonó. En varias partes de los capítulos 37 al 40 vamos a leer estas palabras. Jehová estaba con José. Cuando era mayordomo y servía en la casa de Potifar, dice el capítulo 39 de Génesis, versículos 2 y 3, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. En estos dos versículos dice 2 veces, Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Cuando Potifar dejó en su casa, la casa de él en las manos de José, dice el versículo 5 del capítulo 39, Jehová bendijo la casa de José, la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Dios bendijo a Potifar por causa de José, quien estaba en la casa de Potifar. Cuando José llegó a la cárcel, aún en la cárcel el Señor estaba con él. Dice el capítulo 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias ante los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23, hablando de la cárcel, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban bajo el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía lo prosperaba. Hermanos queridos, en todo este tiempo de preparación, en que José soportó con valentía cada una de estas experiencias, en que él fue fiel siempre a pesar de lo que pasó, pero el Señor siempre estuvo con él. ¡Qué hermosa bendición! Dios siempre estuvo con José, nunca lo abandonó. Y cuando el Señor está orando en nuestras vidas y cuando nos está preparando, queridos hermanos, Dios está con nosotros. Pasamos el proceso, pero Él nunca nos abandona. En el libro de Hechos capítulo 7, versículo 9, Esteban dice de José, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí está el secreto. Cuando somos fieles al Señor, cuando estamos dispuestos a entrar en su taller, a ser capacitados, moldeados por Él, Él nunca nos deja. Él siempre está con nosotros. La pregunta que podría levantarse en este momento a manera de conclusión es, ¿por qué Dios permitió que José pasara todas estas experiencias? ¿Sabes por qué, querido? Porque Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba capacitando. Porque cuando Dios llama a una persona, lo capacita, como dice el título de esta reflexión. Recuerda esto, quieres ser usado por Dios, Dios te va a capacitar, Dios te va a preparar. No puedes obviar el taller del Señor. Si quieres ser usado por Dios, tienes que ser capacitado. Dios tiene que prepararte, hermanos. Podrías imaginar cuántas veces José se vio tentado a tirar la toalla, como decimos popularmente. Pero hermano, José no lo hizo. Él fue paciente. Él soportó todas estas injusticias hasta que llegó el final feliz. Ahora Dios podía correr la cortina y develar el plan que le había preparado. Dice la palabra que por aquel tiempo en que estaba en la cárcel José, sucedió que el faraón soñó 2 sueños. Le perturbó. Ya no era la misma la vida de Faraón. Y hermanos, estos 2 sueños sacaron a José del anonimato para ser una persona pública. Nadie en Egipto
pudo interpretar esos sueños. Y fue así que después de 2 años, el copero se acordó de José y le contó a Faraón cómo Dios usó a José para interpretar el sueño que él tuvo en la cárcel. Inmediatamente el faraón, que estaba desesperado por conocer el significado de estos sueños, y los magos, los encantadores, los adivinos, los sabios del reino no podían revelar el sueño a él, mandó llamar a José. Y éste le dijo que las 7 vacas gordas que había visto y las 7 espigas hermosas representaban a 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas feas eran 7 años de escasez en Egipto. Le recomendó que pusiese personas entendidas para guardar el alimento, almacenar este alimento para el tiempo de escasez. Fue aquí que el faraón consideró que no había mejor persona preparada como él para hacer este trabajo que José. Y el capítulo 41 y versículo 38 dijo el faraón de José: en ti está el Espíritu de Dios. Y aquí fue José instalado como gobernador de Egipto. Capítulo 41, versículo 40 al 46 dice, hablando Faraón de José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de José: doblar rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto y empezó su trabajo. De 30 años fue José cuando fue instalado como gobernador. De 17 años era José cuando Dios le reveló por sueños sobre la espiga que quedaba en pie y las otras se inclinaban a él, sobre el sol y la luna que rodeaban a la estrella que era de José y sus hermanos también. Hermanos, la posesión donde Dios tenía planeado colocar a José le exigía de una buena preparación. Las pruebas, las tentaciones, las infidelidades, las calumnias, el desagradecimiento, hermanos queridos, todas estas cosas que él pasó fueron la capacitación que Dios tenía para José. Porque el lugar donde iba a estar iba a tener cosas peores. Toda la vida de José, queridos, fue ejemplar. A pesar de vivir un mundo pagano como era Egipto, con dioses falsos, costumbres ajenas al pueblo de Dios, José fue siempre fiel a Dios. No fue desviado su corazón para adorar a dioses ajenos. Y aunque se casó con una mujer egipcia, José fue fiel a ella. Y con él tuvo sus hijos. Hermanos, no se conoce que José haya tenido otras mujeres como era costumbre en aquellos días en ese país de Egipto. Hermanos, José fue fiel. Fue fiel en medio de todas estas circunstancias. Pero hay otra verdad que se levanta sobre esto, y es que cuando Dios llama a una persona, lo va a capacitar, porque Él conoce mejor las situaciones por las cuales va a tener que enfrentar. Si Dios quiere usarte, te va a capacitar. Dios va a tratar con nuestras vidas en las áreas que más necesitamos ser tratados. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, queridos. No es muy grato pasar por estos tiempos, por estos procesos, pero déjame decirte que a veces estamos tentados a tirar la toalla. Es decir, no sirvo para esto, pero cuidado, porque quizás Dios aún no ha terminado este proceso. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera cansado? Sin duda no habría llegado a ser el gran hombre de Dios que
muchos versículos de la palabra de Dios, 12 capítulos están dedicados a Él. Hace algún tiempo, hermanos, y ya para concluir casi, escuché este relato, esta ilustración que grafica bien lo que hemos tratado esta noche. Se dice que una barra de metal, tal como sale de la mina, cuesta $5 en bruto. Pero si se convierte esta misma barra de metal en cuchillos, cuesta $50. Pero si la convertimos en instrumentos quirúrgicos más finos y a más altas temperaturas, esta barra cuesta $50,000. Pero si la convertimos en filamentos para máquinas más sofisticadas, a más altas temperaturas de purificación, esta misma barra cuesta $500,000. Esto nos enseña que cuanto más difícil es el proceso y más alta la temperatura por la cual es pasada la barra, su precio es mayor. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuanto más Dios nos prepara, estamos en condiciones de brindar un servicio mejor. Es posible, querido, que el Señor te haya estado llamando hace mucho tiempo y te encuentres pasando por un tiempo difícil. Quizás estás a punto de, como decimos popularmente, tirar la toalla o abandonar el camino. Si es así, este mensaje es para ti. Dios aún te está llamando. Dios tiene un plan para ti, así como llamó a José. Pero Dios quiere capacitarte. Él te invita a su taller para empezar a trabajar con tu vida. ¿Por qué no le dices al Señor que está dispuesto a entrar al taller del Maestro? Y haz esta oración. Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Capacítame, Señor. Quiero que tú me pases por ese proceso. Estoy seguro que no va a ser fácil. Va a ser difícil, Señor. Pero al igual que José, yo quiero ser capacitado por ti. Quiero que tú trates mi vida como tú sabes, como tú solo puedes hacerlo. Y ayúdame en aquellas áreas que necesito ser tratado, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Yo sé que tú harás lo mejor en mi vida y mi gozo más grande será servirte. En el nombre de Jesús. Amén